sabemos cuánto tiempo es el previo que nosotros tenemos que realizar. Historia natural. Claro. Y esto está pensado para exposiciones que son cortas en tiempo. ¿Ok? Si yo quiero analizar, porque hay estudios al respecto, ¿no? Por ejemplo, contaminación ambiental y asistencia a la emergencia por asma. Entonces ya, yo tengo, acá ya no sería un corazoncito, le ponen un pulmón, ¿no? Al doctor Sagaceta lo ponen acá. Pulmón, pulmón, pulmón. Ya. Que son personas que van a la emergencia por una crisis de asma. Y yo veo los 2 días previos nada más, o tal vez un día previo, cómo estaba la contaminación ambiental. Luego tengo varios días antes que no fui a la emergencia. Y eso sí, tengo que seleccionar al azar. Si estos fueron 2 días, voy seleccionando periodos de 2 días, 2 días, 2 días previos, selecciono al azar uno hasta cierto momento y veo cómo estaba el nivel de contaminación. Si los niveles de contaminación en los periodos rojos son iguales a los niveles de contaminación en el periodo azul, ¿qué concluyo? Que la contaminación no tiene nada que ver con las emergencias por crisis de asma. Pero ¿qué pasa si en los periodos rojos la contaminación es mucho mayor que en los periodos de azul? Ah, la contaminación está relacionada con el asma. ¿Ok? Gabriel. No. Diana. Usted mencionaba que se selecciona al azar el periodo en azul, pero entonces para cada paciente es distinto cuán lejos está en el pasado. No, eso, a ver, eso se define en el diseño, o sea, es mucho más complicado ya. Yo voy a definir los periodos previos dentro de, imaginémonos en lo del asma, que es un periodo de 2 días, vamos a poner, entonces yo voy a decir, en el mes anterior, o sea, mi periodo máximo de retroceso va a ser un mes. Y entonces, en ese mes, si yo tengo los 2 días de, que es la ventana a la crisis, voy a tener 14 otros periodos de 2 días, ¿no? Si en un mes, imaginemos los 30 días, y tenemos los 2 días del año. Ya, de los 14 pares de días que tengo, selecciono la salud para cada paciente y hago la comparación. Sí, Sebastián. No, es que eso ya también es parte del estudio. O sea, yo sé que es la crisis que ha tenido dentro de los 30 días previos, antes no ha tenido, o sea, hay toda una serie de criterios de inclusión. Pues. Pero, ¿cómo se obtiene esa razón de dos? Desde el punto de vista multivariado, ¿qué tipo de análisis tengo que hacer en un estudio caso control variado? Selección logística condicional. ¿Acá qué sería? Lo mismo, porque es casi como si fuera un caso control variado. O sea, porque el control ya no es una persona, ahora el control es un tiempo, pero es mi mismo tiempo. Ya no es un tiempo que es totalmente independiente. Entonces tengo que condicionar el cálculo. Entonces se hace una regresión logística condicional. ¿Ok? Ya. Este es un resumen de lo que podemos calcular. Entonces vean ahora en este examen parcial todo lo que podemos preguntar. Y como le dije a alguien hoy día, ¿no? El cálculo es importante, pero también la interpretación. Entonces a veces puede ser que nos mecanizamos o hacemos muy bien el cálculo, pero ¿por qué hacemos ese cálculo? ¿No? ¿Y de dónde viene? ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, por ejemplo, ¿cómo interpreto una prevalencia? ¿Cómo interpreto una incidencia? ¿Cómo interpreto una densidad de incidencia? ¿Cómo interpreto una letalidad? Aquí, donde dice incidencia, es incidencia acumulada, densidad de incidencia y los diferentes indicadores de mortalidad, salvo la mortalidad proporcional. O sea, ahí en incidencia está entrando mortalidad general, mortalidad específica, está entrando letalidad, mortalidad infantil, mortalidad materna, todo eso entra ahí, salvo la mortalidad proporcional. Entonces, si yo tengo 2 mortalidades maternas, puedo calcular un cuidado correlativo. Si
Si yo tengo 2 mortalidades infantiles, puedo calcular un riesgo relativo. Si yo tengo 2 letalidades, puedo calcular un riesgo relativo. Tengo mortalidades específicas, puedo calcular riesgo relativo. ¿Ok? O sea, esta incidencia es, a su vez, un paquete grande. Y luego, las medidas de impacto. ¿Ok? Lo que no les digo, de verdad sí, desde el punto de vista de cálculo, no de teoría, de cálculo, no les voy a pedir calcular medidas de impacto con razón de 2. Porque ustedes saben que eso existe. Eso no les voy a pedir que calculen. Eventualmente puede haber una pregunta de verdadero o falso. Eso sí puede ser. Pero cálculo no. Y esta tabla, siempre lo digo, la tienen que aprender. Voy a preguntar de esta tabla. Una pregunta va a venir de esta tabla. Pues usted ya la bien grande en el libro, pues. La tabla 9.1, que es la comparación del estudio de cohorte reducido caso control, y acá diferencia el estudio de cohorte, el concurrente del no concurrente. Va a ver, te estoy diciendo, va a venir. Y yo no miento. No sé cómo va a venir, pero va a venir. Y unas palabritas, solo unas palabritas de lo que es el análisis multinivel. ¿Y por qué les comento esto? Porque ya has visto con el doctor Romaní lo que es el estudio ecológico, también los estudios descriptivos, el estudio transversal, ahora estamos viendo los estudios analíticos. Y todo lo hemos trabajado, al menos hasta ahora, como si fueran las variables características del individuo. Pero eso no es así siempre. ¿Ok? Ya en Bioestadística 2 han hecho este tema. Bueno, y si no lo han hecho, el próximo año le diré al doctor de la Cruz que lo trabaje, que es el análisis jerárquico. Yo creo que sí han hecho. No. Ya no se preocupen. Si no lo han hecho, no se preocupen. ¿De qué trata? Silencio. Que es la integración de factores de diferentes niveles en el análisis individual. De eso trata. ¿Ya? No vamos a entrar a la dureza de la estadística, solamente para que sepan que existe. ¿Okay? Este es un ejemplo de una investigación donde claramente tenemos factores que son de niveles superiores al individual. En salud ambiental eso va a ocurrir. Entonces, tenemos como variable dependiente enfermedad cerebrovascular, el stroke. ¿Ok? A cada paciente, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Vean, es un estudio caso control variado. O sea, los casos serán pacientes con enfermedad cerebrovascular, los controles serán pacientes que no tienen enfermedad cerebrovascular, variados por alguna característica. ¿Y cuál es la exposición que se está analizando? Vean, el espacio verde residencial. Vivo al costado del Parque Zonal Huayna Capac, vivo al costado, ¿no?, en la avenida San Borja Norte, es amplia, que tiene zonas verdes, vivo al costado del Pentagonito, vivo, ¿no?, en el Golf al costado, ¿no?, vivo en el campo de Marte, ¿no?, vivo en un área verde, o vivo, no sé, en el Girón Luna Pizarro cruce con Bausat y Mesa en la Victoria, que ni conocen, y no les recomiendo que vayan por ahí tampoco. Entonces, ¿no?, ¿cuánto de área verde tengo alrededor? Y el estado, ¿no?, el nivel socioeconómico.
¿Ok? Y entonces vean, y se hace los casos, los no casos. Vean qué interesante, la relación control-caso es 4-1. Vean, el paramento no fue solamente 1-1, sino lo han hecho para ganar potencia, 4 controles por cada caso. Y están acá mostrando las razones de odds univariadas. Pero pregunta, estas exposiciones, vean, esta es una diferencia normalizada del índice de vegetación. ¿Cuánto verde tengo alrededor? Índice de deprivación, de carencia del área, ¿no? Proximidad a parques públicos, ¿no? Vivo frente al Parque Castilla, ¿no? Ahí en Lince, luego me voy a La Carcochita o a Puyo Hilton y como rico, ¿no? O estoy lejos de un parque. Yo les hablo de Lima y ustedes no conocen, ¿no? ¿No? Ya les he dicho, salgan de sus casas, salgan. Entonces, estas variables, escuchen, estas variables son individuales. O sea, el paciente con ACV tiene un índice de vegetación, el paciente con ACV tiene un índice de carencias, el paciente con ACV tiene la mediana de proximidad a parques públicos, ¿no? Entonces, estas son características de otro nivel. Entonces, el análisis multinivel está en este grupo, ¿no? Si simplificando, variable dependiente o variable independiente. Si las dos variables son de nivel grupal, estamos entre los estudios ecológicos. Si ambas son de nivel individual, entonces es un estudio de base individual, que son los que hemos visto, que es lo que se esperaría, ¿no? Cáncer de pulmón, yo tengo cáncer de pulmón y yo fumo o no fumo. ¿Ok? Nivel individual. Pero si yo tengo una variable dependiente que es de nivel individual y las independientes son individuales y nivel grupal, entonces debería de hacer un análisis multinivel, un análisis jerárquico. Y lo que están analizando con la ENDES, con las bases de datos de sus pacientes, eventualmente requeriría un análisis multinivel. Porque ustedes tienen al paciente y tienen el hospital, y tienen diferentes hospitales. Entonces, el desenlace de los pacientes podría variar según el hospital en que estoy. Tienen población asegurada, no asegurada, cuál es el sistema al cual están expuestos. Tienen las regiones y características asociadas a dichas regiones. Ojo, no es tan sencillo, no estoy diciendo que lo hagan, pero se pueden plantear esa posibilidad. Y se describen unas falacias. Esta es la que conocen, la falacia ecológica, pero vean estas otras falacias que pueden darse. La falacia ecológica es cuando del nivel poblacional quiero llevar una conclusión, ¿no? Llevarla y aplicarla en el nivel individual. Pero también podría tener el sentido contrario, de llevar un análisis individual y extrapolarlo a nivel grupal. Eso se llama falacia atomística. Y si complejizamos más la situación, podríamos tener un análisis individual donde la inferencia es individual. Hasta ahí no había problema. Pero como parte del estudio, excluimos variables que son relevantes desde el punto de vista de un nivel superior. O sea, el estudio es de base individual. Estamos acá. Individuo. Pero si somos estrictos en la historia natural, los determinantes de salud, etc., estamos obviando variables de nivel grupal. Eso me lleva a una falacia que se llama psicologística o psicológica, ¿no? No vamos a entrar ya a detalles. En el verano, los que desean
leen esta referencia, ¿no? Para quienes les guste la investigación. Eso solamente para que sepan que existe. Y tenemos el análisis de grupo, un estudio ecológico, pero no incluimos variables que son relevantes desde el punto de vista individual. Esa es la falacia sociológica. ¿No? Solo para que sepan. Es muy probable que esta lámina en particular no les tome. ¿Ya? Eso solamente para que sepan que existe. ¿Ya? He dicho muy probable, no he dicho imposible. ¿Ya? Pero es muy probable que no les tome. Opcional. Y aquí, digamos ya en dibujitos, ¿no? Para aproximarnos a este tema, ¿no? Tenemos estas señoras con diferentes características gestantes y tenemos el desenlace, ¿no? O sea, podríamos tal vez hablar de preeclampsia, ¿no? Y si la preeclampsia está relacionada o no con un desenlace desfavorable en el posparto. Entonces tenemos señoras que, bueno, felizmente no hubo ningún problema, tienen alguna complicación, alguna lamentablemente fallece. Pero, por ejemplo, la característica individual de la paciente, solamente la característica individual repercute en el desenlace, o el tipo de atención que recibe, ¿no? Va a un centro especializado, ¿no? Va a la maternidad de Lima, va a un hospital 3 tal vez, va a un puesto de salud, ¿no? Donde es atendida. El sistema de salud es lo mismo un sistema de salud americano que un país de África. En China es lo mismo los sistemas de salud. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, estos otros niveles influirán, además de la característica individual de la gestante, en su desenlace. Entonces, si la respuesta es sí, planteamos que hay diferentes niveles. Tenemos el nivel individual, tenemos el nivel de la complejidad, ¿no? de la atención, tenemos luego ya el sistema de salud, que no solo que va más allá de la complejidad, ¿no? Hay aseguramiento universal, no hay aseguramiento universal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo tomo en cuenta todos estos otros niveles, ¿ok? Y los tomo como de un segundo nivel, porque ¿qué es lo habitual? Que estas variables, estas características, en el análisis las incorporamos como si fueran del primer nivel. Y hacemos nuestro modelo de regresión, ¿no? Y es igual a x1 más x2 más x3. Y x1 es si la señora tiene cierta característica clínica, x2 es dónde se atendió, x3 si tiene o no tiene seguro. Pero dónde se atendió no es el mismo nivel que el clínico. El nivel del modelo de salud no es lo mismo que el nivel de complejidad o el nivel individual. Entonces eso tiene que entrar en el modelo. El reitero ya es más complejo, no es motivo del curso, pero sí que sepan que existe. Y eso es lo que hacen esos investigadores. Realizan un análisis multinivel donde el desenlace es individual, es la anemia, la anemia en niños, pero plantean diferentes niveles, plantean una jerarquía. ¿Ok? Hacen un análisis transversal de una ENDES, ustedes lo podrían hacer. Lo que están haciendo es acá analizar una encuesta demográfica y de salud, ¿no? Ustedes saben, internacionalmente, DHS son las siglas de las ENDES, ¿no? Estudios, ¿no? Encuestas de demografía y de salud. ¿Ok? La E, si no me equivoco, viene de Etiopía, ¿no? Porque este estudio es en Etiopía, ¿no? Es la ENDES de Etiopía, eso es lo que está diciendo acá EDHS. Y plantean los niveles. ¿Cuál es la variable dependiente? Ahí, acá bueno, es la anemia. Aquí están las independientes, perdón. Las independientes, diferentes niveles. El nivel individual, el nivel materno, porque cada niño, o sea, los niños que entran podrían ser hermanos.
Entonces, inclusive, la madre representa un nivel distinto para cada uno de los niñitos. Los niveles de la casa, porque en una casa puede haber más de una mamá que a su vez tiene más de un niñito. Y los niveles, el nivel de la comunidad. Y hacen todo su modelo estadístico, ¿okay? Donde tenemos los vectores, ¿no? El análisis de cada uno de los niveles, ¿no? Entonces tenemos acá el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, ¿ok? Para la álgebra. Y tenemos los resultados. Entonces, estos resultados ya están incorporando, ¿no? El influjo, el peso, ¿no? La forma en cómo esos diferentes niveles influyen en el nivel individual. No vamos acá a detenernos. Para efectos de interpretación, lo interpretamos como cualquier razón de odds. Y estas últimas diapositivas han sido solamente para que sepan que existen. ¿Ok? Nada más. Bueno, ya estamos con la hora. ¿Hay preguntas? Porque ya no tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces vayan avanzando.